Vamos a leer la palabra de Dios para que podamos iniciar a entender cuál es la relación. Hoy el punto es más, Jesucristo es nuestro Rey, nosotros somos su pueblo, ¿ok? Su nación. Vamos a abrir la palabra en el libro de Éxodo 6, leímos el capítulo 6, si lo recuerdan, el domingo en la tarde. En el versículo 7 dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. El pacto que hizo el Señor con Israel era ese: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y cuando se refería a yo seré su Dios, se refería a yo seré su gobernante. Yo seré la persona que les diga o que tenga autoridad sobre ustedes. Recuerden que esto funciona muchos años, es decir, desde que sale Israel de Egipto, todo el tiempo que estuvieron en el desierto, que fueron varios años, Moisés no era su rey. Moisés era el que tenía la voz de Dios para ellos. Moisés no tenía sus ideas y sus opiniones y sus reglas. Él no estableció las reglas, sino que las estableció Dios. Cuando llegan y entran ya a la tierra de Canaán, se quedan ahí y durante todos esos años no tienen un rey. Lo que tenían era un juez que juzgaba de acuerdo a la ley que había recibido Moisés. ¿Lo recuerdan? Entonces esa era la situación. Israel era una nación diferente a las demás. No había como que un sistema de gobierno como el que tú y yo conocemos, ejecutivo, judicial, legislativo. No había quien legislara las leyes porque las leyes venían de parte de Dios. Pero finalmente ellos, o sea, la nación de Israel decidió, 1 Samuel 8, decidió pues que Dios ya no fuera su rey. En el versículo 4 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Versículo 5, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces, el pacto que había hecho el Señor con ellos era: yo voy a ser su gobernante, yo voy a ser su autoridad y ustedes van a ser mi pueblo. Sin embargo, en esa época, los hijos de Samuel no se estaban conduciendo de una manera correcta. Aunque Samuel fue un hombre muy importante delante de Dios y con mucha autoridad moral y con un respaldo de Dios importante, sus hijos no siguieron ese ejemplo. Y decían los ancianos: pues mira, no queremos que ahora tus hijos nos hablen de Dios porque ellos no son muy rectos. Mejor ponnos a un rey. Y cuando les dicen eso, dice el Señor: bueno, pues no te están desechando a ti, Samuel, ni a tus hijos realmente, porque no eras tú el rey, me están desechando a mí. Ahora, en Deuteronomio 17 se estableció: si ellos iban a pedir rey, no iba a ser el rey que ellos quisieran, sino el rey que Dios pusiera. Entonces tú y yo vemos que Samuel va y unge a Saúl en su momento. Saúl falla y comete varios errores y pierde esta oportunidad. Y entonces en su lugar viene David. ¿Se acuerdan cuando Samuel fue a la casa de Isaí, su padre? Y le dijo a Isaí: llámame a todos tus hijos, porque me dijo Dios que de aquí iba a ungir al rey. Y busca entre todos sus hijos y resulta que no era ninguno. Le dice: oye, pues está raro porque Dios nunca falla. ¿Seguro que son todos tus hijos? Dice: bueno, pues ahí tengo otro que está en las ovejas, pero pues es como de chocolate. Y dice: bueno, a lo mejor él es el rey. Lo llaman y en efecto él era el rey. Entonces
Las instrucciones para tener un rey están en Deuteronomio 17. Si usted quiere leerlo después, lo puede hacer. Es importante. Vamos a hablar de la simbología y la diferencia entre Saúl, rey 1, y David, rey 2, y el linaje de David. Porque es como hablar de Adán y el segundo Adán. Pero hoy no vamos a hablar de ello, solamente para que ahí lo estén pensando. Ok, entonces dice la palabra que así estuvo la relación, así estuvo la situación. El Señor les dijo, bueno, ok, si quieren un rey está bien, pero no el que ustedes digan, sino el que yo mando. Y ya conocemos la historia de los reyes. Hasta que llegamos a los últimos momentos en los que se va en decadencia el reino de Judá. Y en esa decadencia, Jeremías surge, y cuando surge, les hace un recordatorio, y se los hace muy constante. Jeremías 7, vamos a leer el versículo 23. Les dice, si tú lees hasta arriba, dice, castigo de la rebelión de Judá. En el versículo 23 dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Que os mande, para que os vaya bien, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron con sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Entonces Jeremías les dice, acuérdense por qué viene este castigo. Este castigo viene porque independientemente de que hubiera un rey al que yo elegía y por eso juzgaba de una manera tan severa, decía, ustedes no quisieron escuchar, ustedes no quisieron someterse y no siguieron mis mandamientos. Vamos a seguir ahí en Jeremías 24, desde el 5. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Entonces les dice, ustedes van a estar castigados, se van a ir a Babilonia 70 años porque no quisieron ser mi pueblo, pero van a regresar cuando quieran ser ahora sí mi pueblo, porque así les dice, pues voy a dar un corazón que sí me busque y entonces vamos a ser otra vez yo su Dios y ustedes mi pueblo. En Jeremías 30 está la promesa en el versículo 22. He aquí la tempestad de Jehová sale con furor. La tempestad que se para sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. O sea, le dice, ¿saben qué? Finalmente ustedes van a venir otra vez conmigo y yo voy a cumplir lo que les dije. Vamos a volver a esa relación en la que yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo, ¿ok? Sin embargo, tú vas a darte cuenta en el libro de Daniel, cuando nos toque leer Daniel, que aunque regresan de la cautividad de Babilonia, pues vienen otros reinos. Y después de los últimos reinos, vienen 400 años de silencio. Y de esos 400 años entra a escena los evangelios, el tiempo en el que venía Jesucristo. Entonces, la restauración de la relación entre Dios y su pueblo es de la forma en que nos alcanza a nosotros. En este tiempo de reyes, tú ya lo leíste, hubo gente que hizo lo bueno y hubo gente que hizo lo malo. Hubo gente que consultaba a Dios, hubo gente que no consultaba a Dios. Hubo gente que se iba a los ídolos y hubo gente que no. ¿Cuál era la actitud que debían de tener ellos? Salmo 5 nos dice cuál era la actitud del rey David. Dice la palabra, escucha, oh Jehová, mis palabras. Este es un salmo de David. Considera mi gemir
Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Ustedes se acuerdan que México estuvo un tiempo con virreyes de España? Entonces, el tiempo que estuvieron los virreyes españoles ahí, ellos no eran, o sea, una cosa es un rey y otra cosa es un virrey. El rey David entendía que él no era rey, que él era un virrey, que el rey era Dios. Y él le dice, Señor, tú eres mi rey, tú eres mi autoridad, tú eres el que me dice las cosas que tengo que hacer. Yo pues estoy aquí fungiendo de alguna forma pues para dar las indicaciones de lo que tú quieres que hagamos. Y es el mismo rey David en el Salmo, más adelante en el 144, que dice algo importante. Nos enfocaremos en el versículo 15, pero vamos a leer desde el versículo 12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestra plaza. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Amén. A lo que se refiere aquí en este último versículo es bienaventurado el pueblo sobre el que Dios tenga su señorío. Y entonces el rey David, él entendía y decía, ¿sabes qué? Dios es el que debe ser nuestro rey. David y dice, yo sé que tú eres el rey. Yo no soy rey, tú eres el rey, tú eres mi roca, tú eres mi autoridad, tú eres mi jefe, tú eres la persona que gobierna sobre mi vida y sobre Israel. Y después les dice en el Salmo 144, en el versículo 15 que leíamos, dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y recuerden que les decía que la palabra Jehová se utilizaba como el Señor de señores y se refería al Creador, ¿sí me doy a entender? Entonces es bienaventurado el pueblo que su gobernante sea Dios el Creador. ¿Estamos claros con esto? Ahora viene Isaías 11. Isaías 11 nos habla del reinado justo del Mesías, del rey que estaban esperando que pudiera retomar ese pacto. ¿Recuerdan en qué momento estuvo Isaías en la escena? Con Ezequías y con varios de sus hijos, y con sus descendientes posteriormente, ¿sí lo recuerdan? Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor, y le harán entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y del recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hatam y en las costas del mar.
Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá y a los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los del oriente. Edom y Moab les servirán y los hijos de Amón les obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sus sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Amén. Entonces, leemos aquí y miramos, Isaías dice, ¿saben qué? Va a venir un rey, un hijo de Isaí. Por eso es que nos referimos, obviamente, cuando se refiere a hijo de Isaí, pues Isaí ya se había muerto hace quién sabe cuántos años, si soy claro. O sea, no se refiere al rey David porque esto es cientos de años más adelante. Se refería al hijo de David, al que se menciona en el Nuevo Testamento como hijo de David cuando a Jesucristo se le mencionaba. Y aquí leemos varias cosas interesantes. Una de ellas, dice Isaías, toda la gente lo va a ir a buscar. Por un lado, dice, y por otro lado, él va a llamar a las personas de Israel los dispersos. Hay quien dice, y lo asocia con los 144,000 llamados de Israel que están pues por todos lados en el mundo, ¿ok? Pero lo que es un hecho es que se refiere a Jesucristo. Se refiere al rey que iba a venir a restaurar el pacto. ¿Qué pacto? Bueno, el de yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo. Yo voy a ser su rey, ustedes van a ser mi pueblo. Yo voy a ser su autoridad y ustedes van a obedecer las indicaciones que yo les doy. En el libro de Hebreos 11 se nos narra acerca de la fe y de la patria que esperamos. En el versículo número 13, después de leer sobre Abraham, sobre Enoc, sobre Noé, sobre Abel, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Dice la palabra que estos hombres que menciona sobre Abel, Enoc, Abraham, Noé, dice, esos hombres no anhelaban una patria en este mundo. Ellos ya tenían un anhelo de ser parte de un reino, pero de un reino celestial. En este mundo se consideraban extranjeros y advenedizos, se consideraban que no pertenecían a este lugar, que no pertenecían a este mundo, dice. Y es por eso que Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Hay mucha gente que le dice Dios al Dios de la Biblia y que se apropió esa idea. Hoy sí, Dios mío, ayúdame. Sí, Jehová, Señor de los cielos, de los ejércitos, el poderoso, ten misericordia. Pero Dios se puede avergonzar de que esa gente diga que cree en ese Dios o que ese Dios es su Señor. Después hace una narración de otras cosas y leemos al versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección.
Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estas prisiones y cárceles. Fueron apedreados y aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que mira la calidad de los miembros del reino de Dios. Entonces la idea básica es, en Samuel, Israel decidió que Dios no iba a ser su Dios. Dios dijo, ¿sabes qué, Samuel? Me están desechando a mí. No quieren que yo sea su rey. Ponen a David y David acepta y dice, no, tú eres mi rey. Dios, tú eres mi autoridad. Jeremías les dice, se van a ir cautivos porque no quisieron ser gobernados por Dios. Van a regresar cuando su corazón sea un nuevo corazón. Cuando Dios cambie su corazón de roca por un corazón de carne. Cuando Dios ponga los mandamientos en sus corazones y en sus mentes. Y a eso se le conoce como el nuevo pacto. El pacto de vamos a hacer una nueva alianza entre Dios y los hombres, pero a través de Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién va a ser el rey de los que el Señor llame? Jesucristo. Él va a ser el rey. El hombre que yo eligiere. ¿Se acuerdan de eso? Jesucristo es el ungido. Jesucristo era el santo de Israel. Jesucristo era esa persona de la que menciona Isaías 11. Y dice, ¿sabes qué? La nación de Israel rompió el pacto porque no quiso que Dios fuera su rey. Pero yo les voy a dar un nuevo corazón, donde ellos guarden sus mandamientos y me obedezcan, y yo voy a ser otra vez su rey. Pero ¿cuándo y quién y cómo? Es Jesucristo, de lo que hablamos el domingo en la tarde. Entonces dice el Señor, ¿saben qué? Lo interesante y lo importante, ahora leemos en Primera de Pedro, ya lo hemos leído, Primera de Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, o sea, que no tenían a Dios por rey, a Jesucristo por rey, que no era su autoridad Dios. Dice, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Soy claro con esto? Entonces dice el apóstol que ustedes antes no eran pueblo, es decir, no participaban de ese pacto con Dios. Dios no era su Dios y ustedes no eran su pueblo. Ustedes no tenían de rey, de autoridad al Señor. Y cuando leemos en Hebreos, dice para que entendamos cuál es la idea de que aceptemos que Jesús sea nuestro rey, o que nosotros tengamos, o que seamos parte de un pueblo santo. Dice la palabra, eran personas que vivieron perseguidas, que vivieron en las cuevas, que se vestían de borrego, que iban de aquí hacia allá de cabras. Dice, pero que el mundo no era digno de ellos. Y cuando habla de Abraham y de Noé y de Enoc y de Abel, dice de los cuales Dios no se avergonzaba de llamarse su Dios. Entonces, cuando tú y yo decimos que Jesucristo es rey, no solamente es decir Jesucristo es rey. Lo importante realmente es que en este mundo no haya nada que nos identifique, ni nadie que gobierne sobre nuestras vidas. ¿Se acuerdan cuánto tiempo duraba un rey siendo rey? Hasta que se moría. ¿Cuándo va a dejar de ser rey Jesucristo? Pues nunca, amén. Miren lo que dice Primera de Timoteo 1, 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y soberano y sabio, Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo se refiere el apóstol Pablo
a Jesucristo como el Rey de los siglos. Dice, yo nunca voy a dejar de someterme a Jesucristo porque Él es Rey para siempre. Su reino es sempiterno, ¿sí lo recuerdan? Que no tiene final, que tuvo un inicio cuando Jesucristo, hombre, nació en este mundo, pero ya hablamos que Él iba a ser Rey desde siempre. Y en las relaciones, cuando tú decides serle leal al Rey, es leal hasta que se te termine la vida, porque a Él no se le va a acabar. Cuando tú decides que Jesucristo va a ser tu Rey y que tú vas a serle leal a Él y que tú vas a obedecerlo, ya tenemos el ejemplo de lo que le pasó a Israel todo ese tiempo, en el que, según esto, Dios era su autoridad, pero una y otra vez se iban en pos de los ídolos, pero una y otra vez se iban en pos de su carne. ¿Sí soy claro con esto? Amén. Entonces, cuando tú y yo decimos que Jesucristo es Rey, es una cosa, pero cuando tú y yo decimos que Jesucristo es nuestro Rey, nos estamos metiendo necesariamente a comportarnos como dice Hebreos 11, a no ser parte de este mundo, a vivir mediante la fe, a no hacer ningún otro tipo de alianzas con nadie. ¿Se acuerdan de los errores que cometieron? Amén. Los reyes de Israel se aliaban con los impíos, con la gente de Egipto, con las personas que tenían más fuerza para hacer negocios, pero Dios quiere de nosotros que seamos gente que lo sirvamos, que lo honremos, que lo amemos, que Él sea la autoridad de nuestras vidas. Una cosa es que Jesucristo sea Rey, como lo mencionamos el domingo en la tarde, en el que va a llegar y toda rodilla se va a doblar y toda persona va a reconocer que Él es el Señor. Una cosa es eso. Cuando Jesucristo venga en el Apocalipsis, leímos en su caballo, en su vestido teñido de sangre, con un hombre que nadie conoce más que Él, y aquí el verbo de Dios, y del otro lado, fiel y verdadero, amén. Cuando Él venga con esa autoridad, dice, y se acuerdan que leímos, todos sus enemigos van a estar por estrado de sus pies. En ese momento todo mundo va a saber que Jesucristo es Rey. Satanás, la bestia, el falso profeta, los demonios, la humanidad, todo mundo va a saber que Jesús es Rey y que recibió un nombre que es sobre todo nombre. Pero antes de que eso ocurra, el pacto está abierto para que tú y yo decidamos ser parte de su nación. Porque finalmente esto fue a lo que se rehusó Israel. ¿Qué quería el Señor? Yo quiero que ustedes sean mi pueblo. Y leemos en los profetas y les dice, ¿saben qué? Yo no los escogí a ustedes porque, no hombre, fueran una nación de genios y de fuertes y de altos y de inteligentes. Yo los llamé a ustedes para ser una nación, para que se viera mi gloria y no la suya. Es más o menos lo que leemos cuando dice que el Señor llamó a lo vil y a lo menospreciado de este mundo, para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte, para que no fuera nuestra gloria, sino su gloria. En el Salmo 24 dice que Él es el Rey de gloria. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Ojo aquí. Ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Y también el Salmo de David. Por esta serie de
entendimientos fue que David se selecciona como alguien importante por amor a David, porque tenía una claridad de quién era la autoridad de su vida. Él en el Salmo 5 dice: Jehová, tú eres el rey. Aquí dice: Señor, tú eres el rey de gloria. Se te van a abrir a ti las puertas de la eternidad. En el Salmo 144 decía: bienaventurada el pueblo que tuviere a Jehová. ¿Sí me doy a entender? Y David, aquí en el Salmo 24 nos dice quiénes son los que lo buscan y los que pueden tener acceso a ese rey de gloria. Versículo 4: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Cuando se refiere a salvación, se refiere a salvación. No se refiere a algún otro concepto. Es que se refiere de salvación de los enemigos de la noche. Se refiere a salvación. Amén. Dice: ¿quién puede acercarse al Rey de gloria? Es que, mis hermanos, algo que tenemos que entender es que Jesucristo, como el Rey, es el Rey con más importancia. O sea, una persona con una santidad, con un poder, con un alcance, al que tú vas a decidir obedecerlo y someterte a él, ser su súbdito o no. Y entonces ya tiene más sentido cuando leemos que Jesucristo le decía a Pilato: tú no tienes ninguna autoridad, te la dieron de allá arriba. Pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían contra ti. ¿Quiénes son los súbditos que leemos en Hebreos 11? David, Samuel, Elías, Eliseo. Amén. Esos hombres son los que se ponen al tiro si una persona quiere venir delante del Señor Jesucristo. Y dice el Señor: de los cuales no me avergüenzo, porque este mundo no es digno de ellos. Al Rey al que decides someterte no hace acepción de personas. Por eso llama a todos, pero son pocos los escogidos, porque ser parte del pueblo de Dios es algo muy digno. Ser parte del pueblo de Dios es lo más honroso que una persona pueda tener. Este mundo no merecía que nacieran y que estuvieran aquí esas personas. ¿Por qué? Decía el Salmo 24: porque no elevaron su alma a cosas vanas, porque eran gente recta, porque no estaban buscando satisfacerse a ellos mismos. Entonces, mis hermanos, hoy estamos aquí entendiendo este mensaje. Lo importante, mi hermano, no es cuánta gente esté en la iglesia, ni cuánta gente se conecte. Lo importante es cuántos verdaderamente quieren ser súbditos de Jesucristo. ¿Cuántos quieren realmente decirle: yo quiero que tú seas mi Dios y yo voy a ser tu pueblo y yo voy a servirte y yo voy a ejercer en este mundo la autoridad que debo de ejercer, y yo voy a ir en este mundo y realizar las labores que tengo que realizar? Yo voy a hacer lo que tú me mandes a hacer. El tipo de reinado que tenía Israel es muy particular. Si el rey quería salir a la guerra, no hacía un consenso, convocaba a la guerra y se iba a la guerra. Si tú y yo miramos el reinado de Israel, de los reyes de Judá en particular, así funcionaba su reinado. Decían cuándo ir a la guerra, decidían quién vivía y quién moría, dictaminaban el último decreto. ¿Se acuerdan cuando viene a Salomón una mujer y dice: ya se acostó encima de su hijo y me está echando a mí la culpa, y dice que no, que el que se murió es mi hijo? Pero en él, mi hijo, pues no estaba así de feo. Yo sé que ese no es mi hijo. Entonces empiezan a discutir y a hablar y quién sabe qué. Dice: bueno, pues tráete una espada. Pues pártanlo a la mitad y pues ya, micha. ¿Y qué dice la mamá? No, hombre, no, mejor pues que se quede con esa loca, pero no lo maten. Dice: ella es la mamá. El rey dictaminaba y tenía la facultad de decidir quién vivía y quién moría. Entonces, cuando tú y yo decidimos ser parte del reino de Dios, no es nada que ver
con ser un mexicano. ¿Cuál es el nivel de respeto que tienen los mexicanos por el presidente? ¿Cuál es el nivel de respeto que tienen los mexicanos por las leyes de nuestro país? Bueno, y no creas que en el mundo es diferente, ¿eh? Imagínate que el presidente tiene que poner a votación las cosas. No estamos acostumbrados a que Jesucristo sea nuestro rey. Pero imagínate qué pasaría en el reino de Dios si alguien no respetara a Jesucristo como el rey, como la autoridad. Se muere, dice la hermana Anabel. Le diría el Señor: oye, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Si no quieres ser mi súbdito, pues llégale. Porque así es el Señor, si uno dice, bueno, a ver, si yo no te parezco bien, si no estás de acuerdo conmigo, nos dice, vamos a dialogar, vamos a platicar, vamos a hacer una encuesta. Dices, ¿sabes qué? Estas son las reglas y punto, así es como yo lo definí. Y yo soy bueno. Y no solamente soy bueno, soy 800,000 millones de veces más inteligente que tú. Leyeron Isaías 11 hace rato. Recibirá espíritu de sabiduría y de inteligencia. O sea, ¿quién se va a poner a alegar con el Señor? Pero nuestro comportamiento muchas veces es así. Las indicaciones que Dios nos da, muchas veces no estamos a la orden para seguirlas. Pero hoy tenemos que decidir verdaderamente que Jesucristo sea el Rey de nuestras vidas. Es el Rey. Ya se acuerdan, ¿no? Todo mundo va a saber. Todos sus enemigos van a estar por estrado de sus pies. No hay más. Pero tú puedes ser parte de los de este lado o estar en su contra. De los que elevan su alma a vanidad o de los que guardan su vida en santidad. De los que quieren obedecer a su Dios y exaltarlo y alabarlo y servirlo, o los que quieren hacer su voluntad y decir que son cristianos. Podemos ser así, rebeldísimos, pero de esos que son sutiles y despacio y lento. Ahí como que no se da cuenta nadie, ¿no? No te salgas si las tortugas no entienden. No te ves hacia allá. Y como los ves así lentos, dices, no, pues ahí estaba, ¿no? Sí, no se ha movido. Pero podemos ser así, mi hermano. Si decides ser su súbdito, es para toda la vida. Porque su reino no tiene fin. Si decides serle leal, es toda la vida. Hoy tenemos que aprender a serle leal a nuestro Señor. No somos mexicanos. Y de por sí, como mexicanos, fracasamos, pero somos cristianos. Y tenemos que lograr que Dios no se avergüence de decir que somos su pueblo y que Él es nuestro Dios. ¿Sí me doy a entender con esto? Vamos a ponernos en pie.